Algunos tenemos 15 días sin verlos porque la semana pasada fue nuestra actividad de evangelización, amén. Y quiero aprovechar para darle las gracias, hermanos. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes, los que fueron y también los que no pudieron estar ahí, pero aportaron para llevar algo o aportaron con sus oraciones, abrazaron la visión y nos enviaron. Fue un tiempo que sé que no fue en vano, fue un tiempo que el Señor preparó y dispuso, y nosotros como iglesia también nos llenamos de gozo ese día, amén. Amén. Así que esperemos que no sea la única vez, sino que continuemos obrando y extendiendo el reino a través de esas actividades de evangelismo. Amén. Amén, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra y el título del mensaje es: hay propósito aun cuando parece que no. Hay propósito aun cuando parece que no. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos sufrido de alguna manera, hemos pasado por circunstancias difíciles, hemos tenido problemas en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la vida, en el trabajo. Y estoy segura que como yo, algunos de aquí se han preguntado ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero hoy yo quiero recordarte que como nosotros somos hijos de Dios, somos llamados, somos escogidos, nuestra vida tiene propósito. Hay propósito aún cuando parece que no lo hay. Amén. Así que yo quiero compartir con ustedes una historia de la Biblia que nos va a ayudar a recordar la fidelidad de Dios. Nos va a ayudar a recordar cómo es que el Señor trabaja en cada una de nuestras vidas. Y nosotros recordamos la historia de Jacob, amén. Muchos de nosotros en los servicios dominicales cuando éramos niños nos enseñaban la historia de Jacob. Jacob, que trabajó 7 años por su esposa, pero su suegro le da la otra. Entonces dice, ¿cómo es que me haces eso? Vuelve a trabajar otros 7 años y ya entonces recibe la esposa que él tanto amaba. También recordamos que esta mujer era estéril, pero después Dios le concede tener hijos y tenemos a José. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? José, que era muy amado por su padre Jacob, sus hermanos celosos los venden, y al final del día el Señor usa la vida de José para traer salvación de un gran hambre que se desató de esa tierra, ¿verdad? Eso es lo que más nos resalta de esta historia. Cuando pensamos en Jacob, cuando pensamos en Lea, en Raquel, en José, son estas historias que son bien impactantes, son parte de la historia del pueblo de Israel, de cómo nació, cuál fue la historia de cómo ellos llegaron a Egipto y después salieron por mano fuerte y poderosa del Señor. Amén. Bueno, pero hoy fíjense, vamos a prestar atención a una parte de esta historia que no siempre le prestamos atención, y es la historia de Lea. ¿Saben quién fue Lea? La esposa de Jacob. Pero Lea, fíjense, ella no fue la esposa que Jacob quería, ella fue la esposa que le dieron. Ella fue la esposa despreciada. Y ahora, para ponerlos en contexto, Jacob tenía un hermano gemelo que se llamaba Esaú, y obviamente Esaú era el primogénito, y estos hermanos siempre crecieron peleándose porque Jacob siempre quería lo mejor, quería la bendición. Bueno, llega un momento donde Jacob tiene que huir de su casa a causa de su hermano, a causa de los problemas, y su mamá lo manda a la tierra de su padre, a la tierra de sus parientes, y le dice, ve, allá estarás a salvo. Entonces él llega con un pariente de su madre que se llama Labán. Dice que cuando él llegó cerca de su casa en un pozo, Raquel salió a darle agua a sus animales, que Jacob dice que se enamoró de ella. Ya cuando llega con Labán,
le dice Labán, quédate conmigo, pero no te vas a quedar de aquí, eres mi pariente, yo te voy a dar trabajo, dime cómo te pago para que pues eches a andar tu vida. Y Jacob le dice, mira, yo quiero trabajar por tu hija Raquel, yo te voy a trabajar 7 años y tú me pagas con ella, yo quiero casarme con ella. Y dice Labán, bueno, yo prefiero dártela a ti, que eres mi pariente. Dice la palabra que esos 7 años fueron fugaces, como nada para Jacob, porque él estaba esperando el día que por fin recibiría su recompensa de estar con Raquel. Pero en la noche de bodas, o más bien al siguiente día, él se da cuenta que su suegro le tendió una trampa. No era Raquel la que estaba con él, era Lea. Y él va y le reclama, le dice, oye, ¿qué pasó? Yo trabajé por Raquel. Y su suegro le dice, es que aquí no hacemos eso, primero se tiene que ir la primera y ya después la que sigue. Trabaja para mí otros 7 años y yo te voy a dar a Raquel. ¿Sí recordamos esa historia, iglesia? Amén. Quiero que vayan conmigo a Génesis capítulo 29. Génesis capítulo 29. Vamos a estar leyendo del versículo 31 al 35. Pueden decir un fuerte amén cuando estemos allí. Ok, Génesis 29, 31 al 35. Voy a leer uno y cuando yo termine, ustedes leen el siguiente. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concebió Lea y dio a su hijo y llamó su nombre Noé, porque dijo, ha mirado Jehová su aflicción, ahora tanto de Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto su nombre Benjamín. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Esta es la porción que vamos a estar viendo. Y quiero que prestemos atención a la vida de Lea. Recuerden, Lea a menudo cuando pensamos en la historia de Jacob, Lea es pasada por alto en esta historia. Es un personaje secundario. Aquí vemos que Raquel era la que era amada y cuando ella tiene José, José era el hijo elegido para traer salvación a la nación de Israel. Lea solo tiene estos capítulos, y el que sigue, pero de ahí ya no se sabe nada más, solamente que fue la primera esposa de Jacob. Pero lo que aquí nosotros vemos en la escritura, iglesia, es que ella era la mujer despreciada. No era la mujer por la cual Jacob trabajó 7 años con mucho gusto y que le fueron fugaces. No, Lea fue producto de un padre preocupado porque su hija no quedara desamparada, porque su hija no quedara sin honra. En los tiempos bíblicos era necesario que tus hijas se casaran, era necesario unirlas en matrimonio, que ellas comenzaran a engendrar hijos. Y Raquel era querida por Jacob, pero aún estaba Lea en el hogar. Si Raquel salía primero, le iba a caer un tipo de deshonra a Lea por ser la mayor. Entonces el padre, porque un padre ama a sus hijos y busca lo mejor para ellos, él decide de una manera equivocada y una manera tramposa redimir a su hija de tal deshonra. Pero al fin y al cabo sabemos que ella fue la mujer despreciada por el marido que su papá le dio. Ella estaba en medio de una situación que no pidió, que no buscó. Ella no quiso a Jacob y quiso hacer la trampa y robárselo a su hermano.
fue trabajo y obra de su padre, con el corazón puesto en cuidar a su hija. Pero ella se encontraba en medio de una relación de desprecio, de rechazo, con falta de amor. No era lo que ella buscó, no era lo que ella pidió, pero ahí estaba. Y lo que sí sabía era que ella era digna de amor. Ella tenía hambre de atención, ella tenía hambre de aceptación, ella tenía hambre de reconocimiento de su marido. Y ella tenía la esperanza puesta en que al tener hijos podría atrapar la atención y el amor de su esposo. Fíjense que Lea fue la primera mujer en darle 4 hijos a Jacob. Dice la palabra que Raquel era estéril. Pero cuando él vio que Lea era menospreciada, él bendijo su vientre. Y Lea comenzó a darle hijos a Jacob. Los primeros 4 hijos. Nadie más. Raquel no había dado hijos a Jacob. Pero si prestamos atención a las palabras que salen de la boca de Lea, cada vez que le nacía un hijo, ella les ponía nombres, vamos a darnos cuenta de la condición del corazón de Lea. Y quiero leer en la Nueva Traducción Viviente lo que dice la palabra. Dice, cuando tuvo el primero, Lea quedó embarazada y dio a luz a un hijo a quien llamó Rubén, porque dijo: el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Eso fue lo que dijo Lea. Es que el Señor sabe que yo no tengo el amor de mi esposo, por eso me ha permitido tener a este hijo. Pero ¿saben qué? No, ese hijo no fue capaz de atrapar la atención, el amor de su padre hacia su madre. Cuando ella tuvo el segundo hijo, Simeón, ella dijo: el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Su segundo intento, dijo: el Señor sabe que yo no soy amada, por eso me volvió a bendecir con un hijo. Pero no, ni aún con 2 hijos pudo ganarse el amor y la aceptación de su esposo. Al tener a Leví, su tercer hijo, sus palabras fueron: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado 3 hijos. Ella verdaderamente buscaba la aprobación de su marido y nunca la obtuvo, iglesia. Nunca logró que el corazón de Jacob se inclinara hacia ella. ¡Qué fuerte! Leemos la historia. Jamás pudo ganarse el amor de su esposo. Jamás pudo ganarse la atención de su esposo. Y eso a nosotros nos dice que Lea verdaderamente tenía una necesidad, tenía una carencia que buscaba llenar con las cosas de este mundo. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos carencias en nuestras vidas? Y así como Lea, tratamos de hacer lo que podemos 1 y 2 y 3 veces con tal de nosotros mismos obtener esa carencia que tenemos en nuestras vidas, una carencia material, una carencia emocional o una carencia espiritual. Pero nos aferramos a nosotros ser los proveedores y los suplidores de cosas que solamente el Señor puede suplir y puede llenar. Amén. Lo que impresiona de esta historia es que después de 3 intentos fallidos, por fin Lea se había cansado. Se dio por vencida en su intento por ganarse a su marido. Era la única mujer extendiendo las generaciones en ese momento y todo su esfuerzo no le ganó nada. Tener hijos, ser un vientre fértil, no sirvió para saciar la necesidad que ella tenía, esa necesidad interna. Y cuando viene el 4º hijo, las cosas ahora cambian. Al tener a su 4º hijo, ella dice: esta vez alabaré a Jehová. Y llamó su nombre Judá.
Cuando ella tuvo su cuarto hijo, ella dijo: esta vez alabaré a Jehová. En ninguno de los 3 primeros partos ella reconoció a Dios, porque ella estaba intentando en su fuerza, en su entendimiento, con lo que ella tenía como recursos, ganarse el favor de su esposo. Cuando ella se dio cuenta que por más que ella intentaba no podía, ahora ella se rindió. Dijo: no, ahora yo voy a alabar al Señor, quien me ha bendecido, quien me ha dado ya 4 hijos. Y vemos aquí que por primera vez Lea reconoce al Dios que la había tejido en el vientre de su madre. Lea por primera vez reconoce que es el Señor que había bendecido su vientre para formar las generaciones que después serían los patriarcas de la nación de Israel. Ella por fin había reconocido al Dios que la miraba, que la amaba, que la había escogido y la había aprobado para una asignación poderosa. Cuando ella por fin decidió rendir sus intentos y honrar a quien de verdad merece honra, este cuarto hijo se convierte en el patriarca de la línea mesiánica. ¿Lo sabían? Una esposa despreciada, una esposa dada a fuerzas a Jacob, una esposa que estaba en una situación que no pidió, que no buscó y que no era su culpa. Fue la mujer que Dios eligió para que a través de su vientre y sus generaciones la línea mesiánica naciera. Usted lee Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesucristo. Lea, es la mujer que Dios eligió para cargar las generaciones hasta Cristo. ¿Y qué aprendemos aquí, hermanos? Que para Labán, para Jacob, para Raquel y para Lea misma, ella pudiera haber sido un estorbo, un accidente, un error, un desprecio, pero Dios tenía sus ojos puestos sobre ella. Y Dios tenía propósito para la vida de Lea. Por eso quiero decirte que hay un propósito aún cuando parece que no lo hay. ¿Y qué podemos aprender de esta historia, iglesia? Quiero compartir contigo 3 cosas. Al analizar que Lea verdaderamente fue una mujer que le tocó sufrir. Fue una mujer que no decidió estar en la posición que estuvo. Fue la decisión de su padre. Pero aún así podemos ver la fidelidad de Dios, que desde el principio sus huellas están imprentas en la vida de Lea. Dice la palabra que cuando Dios vio que Lea era despreciada, bendijo su vientre para que pudiera tener hijos. Eso fue el principio de la historia, cuando vio que por el hombre ella era rechazada, pero allí estaba Dios fielmente encaminándose dentro de las circunstancias que Lea estaba viviendo. Porque hay propósito aun cuando parece que no lo hay. Así que vamos a aprender, hermanos, que en primer lugar, o número 1, así como Lea, nosotros no podemos ver la bendición real de Dios cuando nuestra atención está en la carencia. Lo vuelvo a repetir. Así como Lea, nosotros no podemos ver la bendición real de Dios cuando nuestra atención está en la carencia. Fíjense que Lea vio la bendición de Dios en su vientre para tener hijos, pero ella pensó que la bendición era para ganarse el amor de su esposo, ganarse la aceptación de su esposo, pero no. La bendición verdadera era que ella cargara en su vientre la semilla de las generaciones que traerían al nacimiento a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ahorita, de este lado del panorama, poder ver cómo se desarrolló la historia, podemos ver la bendición de Lea con claridad. Pero ella no lo podía ver porque su atención estaba puesta en su carencia.
El corazón de Lea estaba tan invertido en suplir su necesidad. Y el tener hijos era un medio por el cual ella recibiría lo que carecía: amor, aprobación y atención. Pero Dios la había escogido para algo mucho más grande que ella. Dios la había escogido para algo que ella en ese momento no podía entender. Y quizás nunca entendió, no sabemos, porque es el único registro de la historia. Pero si nosotros estamos viendo la promesa cumplida, podemos ver que quizás Lea escuchó la promesa que se le dio a su esposo, o a su suegro, o el abuelo de su esposo. Todavía vivían en ese tiempo. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, te multiplicaré y te engrandeceré. Ese fue el abuelo de su esposo. Y como vivían en el mismo tiempo, vivían muchos años, estoy segura que Abraham se lo contó a su hijo Isaac. Isaac se lo contó a su hijo Jacob y Esaú. Saben que Lea probablemente sabía que existía una promesa, pero nunca se imaginó que ella sería parte de esa promesa. ¿A poco no nos pasa que muchas veces sabemos que Dios es un Dios poderoso que tiene propósito, pero hay veces es difícil creer que nosotros somos parte de ese propósito? Pero yo te quiero decir hoy, iglesia, que sí, cada uno de nosotros que estamos aquí somos propósito. Somos parte del plan y el propósito que Dios tiene para este tiempo. Amén. Isaías 55 del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No podemos entender la mente de Dios y no podemos entender cómo es que trabaja Dios, pero lo que sí podemos saber es que el Señor ve un panorama más amplio del que nosotros vemos. Nosotros vemos lo que está enfrente de nosotros, lo que nos rodea, y no podemos entender lo que el Señor está haciendo en su gran plan de redención si no tenemos una perspectiva espiritual, una perspectiva eterna, una perspectiva divina. Era justificable que Lea no pudiera ver más allá de su presente, porque mientras Lea vivía, la revelación del plan de Dios aún estaba en progreso. Estaba la promesa, pero aún no había más evidencia de que la promesa se iba cumpliendo. Era algo natural que Lea no entendiera. Pero saben, hermanos, hoy cada uno de nosotros tenemos la revelación completa. Que Jesucristo vino, Jesucristo estuvo entre nosotros anunciando el reino, que Él murió, que Él resucitó al tercer día, que Él ascendió al cielo y que Él envió el Consolador, que es su Espíritu Santo, que es quien nos santifica, es quien nos transforma y quien es el que nos lleva a cumplir el propósito y el llamado que Dios nos ha dado, iglesia. Pero así como Lea, tenemos que ver la bendición de Dios como es y no a través de los lentes de nuestras circunstancias. Lea tenía los lentes de su carencia. Hay veces no podemos nosotros ver el plan que Dios está, el proceso que está en nuestras vidas llevándonos hacia un propósito, porque tenemos los lentes de nuestras limitaciones. Lea era solo una pieza del rompecabezas, en un lugar, un color. No se puede, cuando tú estás armando un rompecabezas, una pieza no te puede mostrar cuál es la imagen. Pero mientras tú vas uniendo las piezas, vas viendo el lienzo que es, vas viendo el paisaje que se va armando.
Pues nosotros ya vemos el pasaje más completo, iglesia, y podemos decir, sí, Dios tiene propósito aún cuando parece que no lo hay. Amén. Pero necesitamos prestar atención a las bendiciones que Él nos da, aún en medio de las circunstancias que parecen que el Señor se ha ausentado. Verdaderamente Él está allí, así como estuvo con Lea. Lea no entendía, pero Dios bendijo su vientre cuando vio que era despreciada. Amén. Número 2. En medio de nuestra impaciencia, Dios pacientemente espera de nosotros un reconocimiento de Él. ¿Cuántos impacientes hay aquí? Nadie. Todos somos pacientes. Gloria a Dios, hermanos. Pero hay veces cuando pasamos por circunstancias adversas, hay veces sí somos impacientes. Queremos que el Señor obre, pero ya. ¿A poco no? Pero dice este punto, que en medio de nuestra impaciencia, Dios pacientemente espera de nosotros un reconocimiento de Él. Él espera que nosotros lo reconozcamos a Él, que nosotros identifiquemos cómo el Señor está trabajando en nuestras vidas, qué es lo que está haciendo en medio de las situaciones, qué es lo que está transformando en nuestro carácter, en nuestro corazón. Lea tenía una impaciencia por ganarle a su hermana el afecto de su marido. Si usted continúa leyendo la historia en el capítulo 30 de Génesis, usted se va a dar cuenta, iglesia, que estas hermanas comenzaron a guerrear, a ver quién le daba más hijos a Jacob. Que dice que Raquel, como era estéril, le dijo a Jacob: ten mi sierva, por medio de ella yo voy a tener hijos, y cuando ella esté dando a luz, se va a poner sobre mis rodillas y así va a ser como van a ser mis hijos. Y comenzó a tener hijos, y pues como Lea también había dejado de tener hijos, pues ella también toma a su sierva Silpa y le dice: no, pues Silpa también me va a dar más hijos. Y comenzaron a pelearse. Pueden imaginarse el conflicto tan grande entre estas hermanas. Dice la palabra que una vez Rubén, el primogénito de Lea, regresó del campo con unas mandrágoras. Las mandrágoras eran como unos tubérculos, una planta de raíz gruesa que tenía usos medicinales, y hay veces tenía usos con la brujería, rituales, todo ese tipo de cosas oscuras. Y dice que cuando Raquel vio que Rubén las había traído, que ella le dice a Lea: dame las mandrágoras. Y ¿saben qué le dice Lea? Le dice: bueno, te doy las mandrágoras. Le dijo: a ver, me quitaste a mi esposo y ahora quieres quitarle las mandrágoras a mi hijo. Eso fue lo primero que dijo. Y después Raquel le dice: dame las mandrágoras y esta noche tú la vas a pasar con nuestro esposo. ¿Y saben qué hizo Lea? Aceptó, intercambió las mandrágoras por una noche con su esposo. Esto solamente nos muestra que había una impaciencia, había una urgencia, había una desesperación por ganarle a su hermana, por saciar el vacío que ella tenía. Pero ¿saben qué? Dios permitió que Lea viviera su proceso. Permitió que le doliera en su corazón, que se sintiera sola. No lo hizo, pero lo permitió. Pero ¿saben qué? Él esperó que Lea pusiera su atención en él. Porque por la historia sabemos que desde el principio Dios estaba obrando sobre la vida de Lea. Pero en los primeros 3 nacimientos, en ningún momento había gratitud a Dios, en ningún momento había reconocimiento de Dios, hasta el 4.º hijo. Pero en medio de ese tiempo el Señor no se reveló a ella y dice: Lea, mira lo que yo tengo para ti, mira lo que yo estoy haciendo, mira para lo que yo te he escogido. No, el Señor pacientemente espera hasta que Lea agota sus recursos y por fin puede decir: no puedo.
Y este cuarto hijo ya no lo voy a dedicar a ganarme el amor, la aceptación y la aprobación de mi esposo. Ahora yo voy a alabar al Señor que me ha dado los hijos. Mientras Lea esperaba el reconocimiento de su marido, Dios esperaba que Lea lo reconociera a él. Pero Lea estaba impacientemente agotando sus recursos y Dios estaba pacientemente esperando a que Lea pudiera rendir sus esfuerzos y reconocer que solamente Dios podía llenar el vacío que Lea esperaba que un hombre llenara. Reconocer el señorío de Dios sobre nuestras vidas, iglesia, es lo que a nosotros nos va a traer paz. Reconocer que solamente Él puede llenar cualquier vacío que estamos experimentando, a nosotros nos va a permitir vivir en rendición. Proverbios 3, 5 al 8 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a encontrar la consolación, vamos a encontrar el refrigerio, la sanidad, el consuelo cuando reconozcamos el Señor en todo lo que esté sucediendo en nuestras vidas. Amén. Por eso es que nuestra actitud como hijos de Dios, nuestra actitud como peregrinos sobre esta tierra debe de ser, como David lo dice en Salmos 25, 4 y 5: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir, guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Amén. En medio de nuestra impaciencia podemos decir: espera, yo no dependo del hombre, yo dependo de Dios. Yo no busco la aprobación del hombre, yo busco la aprobación de Dios. Amén. Y número 3, ¿qué nos enseña esta historia? De que hay propósito aún cuando parece que no lo hay. Y lo tercero es que Dios tiene propósito aún en el quebranto. Y muchas veces, iglesia, en medio del quebranto podemos decir: qué bueno puede salir de esto, qué bueno puedo sacar de esta situación, de este problema, de esta aflicción, de este dolor. Pero Dios tiene propósito aún en el quebranto. Amén. Estamos viendo la historia de Lea y quiero que veamos, hermanos, el panorama humano, lo que la mente humana pensaba de esta situación. Para empezar, Labán, el padre de Lea. Esta historia, o Lea, era el producto de su esfuerzo porque Lea no se quedara sin honra. Lea no quería que Lea fuera una carga para él. Era algo de lo cual él quería liberarse. Para Jacob, el matrimonio con Lea era el producto del engaño de su suegro. Era el producto de que su suegro le había hecho trampa y ahora él tenía que darle esa honra a Lea. Y para Raquel, la hermana de Lea, Lea fue un contratiempo en su casamiento con Jacob y también fue su competencia.
Raquel y Jacob se habían conocido antes de que Jacob fuera a pedirla, se habían enamorado, y estoy segura que para Raquel esos 7 años que trabajó Jacob también fueron fugaces, y ella también anticipaba por fin unirse al hombre que había pagado precio por ella, y no, resultó que no, que ahora tenía que esperarse otros 7 años. Imagínense el resentimiento, imagínense la decepción que sintió Raquel, y ahora estaba en contra de su hermana, en guerra, luchando. Para Raquel, Lea era un estorbo también. Y para Lea, ¿cómo miraba Lea esta situación? Para Lea esta no era una situación que ella pidió o provocó. Entre tantas opiniones, desacuerdos y dolor, estaba dentro del plan de Dios escoger y usar a Lea para que fuera parte de la promesa. Y qué hermoso es eso, iglesia. Cuando lo que nuestros ojos ven, cuando lo que nuestra mente piensa, cuando los que nos rodean tienen sus opiniones, verdaderamente la única opinión que verdaderamente importa es la opinión del Señor. Y aunque todo su alrededor y ella misma no entendían por qué estoy en medio de esta situación, por qué tengo que enfrentar este dolor, esta carencia, este desprecio, el Señor allí usó la oportunidad para usar a Lea para cumplir sus propósitos. Dios la escogió, Dios la procesó, y en ningún momento quitó su mirada de ella. Desde el principio de la historia, nuevamente la Biblia dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos. La bendición de Dios estaba con Lea, aunque ella no lo podía ver. En medio del quebranto parece que Dios está ausente, y tal parece que Lea pensaba esto. Pero había propósito. Dios sacó propósito en medio de lo que ella no podía entender. ¿Y qué nos dice Jeremías 29:11? Un versículo muy conocido. Dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Quiero recordarte, iglesia, que nosotros tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios que nos protege, que nos guarda, que nos cuida. Y va a haber circunstancias en nuestras vidas que no vamos a entender por qué, cómo llegamos a este lugar, cómo llegamos a esta situación. Pero podemos descansar en la verdad de que el Señor puede hacer cosas grandes, cosas hermosas, de lo que para nosotros es dolor, de lo que para nosotros es fracaso. ¿Por qué? Porque los pensamientos del Señor hacia nuestras vidas no son como lo que nosotros pensamos. Y lo que Él tiene, los planes que Él tiene son para un fin bueno, una esperanza buena. Y tenemos toda la escritura que nos respalda. Agar fue otra mujer que fue despreciada por su ama Sara. Ella fue la que le dio a Ismael a Abraham. Otra vez
ella no pidió estar en esa situación, pero Sara quería tener hijos y no podía esperar en el Señor, no podía esperar lo que el Señor iba a hacer en su vida. Entonces dice: Abraham, llégate a mi sierva, yo voy a tener hijos a través de ella. Cuando Agar tiene hijos, ahora ella es despreciada y es expulsada de su hogar, y dice que ella vagaba por el desierto y su hijo estaba llorando porque se estaba deshidratando y estaba a punto de morir. Ella se sentía sola, ella se sentía abandonada, ella estaba en una situación que no había pedido y no había buscado y no era culpable, y ahí Dios la encontró y dice que abrió sus ojos y ella vio una fuente de agua y el niño bebió y le cobró las fuerzas. Porque nuestro Dios, iglesia, no quita la mirada de nosotros. Nuestro Dios tiene propósito para cada momento de nuestras vidas, aún en los momentos que parece que no.